El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos acompañaban a Jesús por el camino y se dirigió a ellos y les dijo: El que quiera venirse conmigo no puede ser discípulo mío si no se olvida de su padre y de su madre, de su esposa y de sus hijos, de sus hermanos y hermanas e inclusive de sí mismo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Si uno de ustedes quiere construir una torre, es obvio que primero se pone a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla. Porque si después de echar los cimientos no puede terminarla, todos los que lo vean empezarán a burlarse de él y a decirle: este hombre empezó a construir y no pudo terminar. O también, si un rey tiene un ejército de 10,000 soldados, está en guerra con otros que tienen un ejército de 20,000, sin duda que antes de empezar la batalla se pondrá a pensar si en esas condiciones puede hacerle frente. Y si no puede, cuando el otro esté lejos todavía, mandará embajadores a negociar la paz. De igual manera, ninguno de ustedes puede ser discípulo mío si no renuncia a todo lo que tenga. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la lectura puede tener como eje el tema del seguimiento de Cristo y como para nosotros cristianos, de hecho por eso nos llamamos cristianos, la clave de entendimiento de todo lo que nos pasa y de la clave para tomar las decisiones que tomamos está en Cristo Jesús. O sea, la referencia central de nuestra vida no es ninguna ideología política, social, no sé, alguna ciencia que uno lea, algún autor que uno consiga de autoayuda. No, a mí quien me guía y orienta mi vida es única y exclusivamente Jesús. A Jesús es a quien seguimos. No, y ese padre qué bien habla, que no sé, no, muy bien, qué chévere, le agradecemos, pero yo sigo a Jesús. No, que mi mamá, qué tal, que yo la amo mucho, pero a Jesús. No, que mi abuelita, qué tal, a Jesús. A más nadie nosotros colocamos, porque es que usted no puede enfocar algo y tener como varios puntos al mismo tiempo. O sea, el único punto de referencia común a toda la humanidad y que permite que todos nos encontremos en un único horizonte es aquel que fue la única referencia que Dios tomó en cuenta cuando creó todo el mundo, que se inspiró en Cristo Jesús. Y como Él es la maqueta, la inspiración de Dios para crear el mundo, y a nosotros humanos, por ejemplo, nos hizo a su imagen y semejanza, pues yo tengo que ver el patrón original a la hora de tomar decisiones sobre mi vida. O sea, no voy a una copia, sino que voy al patrón original. Y no es lo mismo irse fundamentando en copias que ir al patrón original. Nosotros queremos mucho a los santos, le tenemos muchísima devoción, pero nosotros no estamos siguiendo a ninguno de los santos, nosotros estamos siguiendo a Jesús. Según la inspiración y el carisma de los santos, de San Benito, de San Francisco, de quien nosotros querramos hacer referencia en estos días, Santa Teresa, ¿verdad?, de Calcuta, bueno, de quien hagamos referencia. Pero en último término es siempre Jesús. Y por eso Jesús se muestra muy celoso diciendo: quien no me ame más que a su padre, que a su madre, que a sí mismo, no puede seguirme. Porque cuando usted tiene una persona que usted le está dando órdenes y usted está encargado, ¿verdad?, la cadena de mando, la famosa cadena de mando, y entonces usted deja una instrucción y él dijo: no, pero fue que fulanito me dijo. No, fulanito nada. Aquí hay una sola línea de mando, ¿o no es así? Y es lo que Jesús está hablando de esa disciplina. En nuestra vida hay una sola línea de mando. Y si alguien nos dice algo, tenemos que compararlo con Cristo Jesús. Fíjense, en Centroamérica
se puso la cosa muy difícil en la época de la dictadura, cuando estaba Monseñor Romero, y los soldados estaban obligados, como ha pasado también en Venezuela, por cadena de mando, a hacerle caso a los generales, que a su vez le hacían caso al dictador, y a dispararle al pueblo. Y había, como ha pasado en Venezuela, desaparecidos, fusilados, había todo tipo de cosas, y los militares haciendo eso, diciendo que ellos obedecían órdenes. Es que el superior me mandó. Y Monseñor Romero le dijo: ustedes no pueden obedecer ninguna orden, está arriba de la orden de Dios, que es nuestro Padre, y de Jesús, que es nuestro Maestro. Y si alguien le da una orden que colida, que no coincida, que no esté de acuerdo con lo que dice Jesús y con lo que dice Dios, ustedes como cristianos no pueden obedecer. Y hoy en día eso, incluso en el derecho universal, en el Estatuto de Roma, queda y reza que si un soldado dispara a un sea obedeciendo órdenes y sabe que es un delito de lesa humanidad lo que está cometiendo, él incurre también en delito y no se puede cubrir diciendo que está obedeciendo a otro. Y hoy es importante este mensaje de decir: mira, la única referencia central de mi vida, por muy bien que me caiga no sé quién, el autor del libro favorito, la persona que más escucho en YouTube, mi youtuber favorito, por más que me caiga bien, pues yo no sigo a esa persona, yo sigo a Cristo Jesús. Dios quiera que esa persona sea un instrumento muy bueno que me conecte con Cristo Jesús. Y Dios quiera de nosotros que seamos instrumentos muy buenos de la gracia para que la gente se conecte a Cristo Jesús. O sea, a veces nosotros vamos como buscando discípulos, que la gente se haga discípulos nuestros, que nos hagan caso a nosotros y al final no va por ahí, no podemos ayudar. Una madre no tiene que enseñarle a su hijo que tenga obediencia ciega a ella, porque el día que ella se muera, uno tiene que enseñar como buen docente, como buen padre, como buen representante, con quien sea, uno tiene que enseñar a la gente a ver al único que es eterno, al único que siempre es fijo, al único que siempre es inmutable, que es Cristo Jesús. Y ese es lo central del día de hoy. Fíjense, entonces dice: antes que a tu madre, antes que tu padre, antes que tu hermano, antes que a ti mismo, la referencia es Cristo Jesús. Y ahí va. Y si tú tomas a Jesús como referencia y ni siquiera eres tú mismo la referencia, más de una vez va a pasar que vas a terminar haciendo cosas que no coinciden con tus caprichos o con tu modo de ver, porque si no, no estás siguiendo a nadie. ¿O no es así? Si Jesús es otra persona y yo lo estoy siguiendo a Él, más de una vez voy a tener que hacer cosas porque Él lo dice y no porque yo lo pienso así. ¿O no es así? Eso es lo propio del seguimiento. Y entonces dice Jesús que por seguirlo, y tenemos que estar conscientes de eso, todos vamos a tener que cargar cruces. Y el que no es capaz de cargar una cruz por seguir a Jesús, pues no es digno del reino de los cielos. Muchos de nosotros, ya cuando nuestra fe empieza a apretarnos las tuercas y empieza a ponernos en dificultades, ya nosotros empezamos a decir: ay, pero ¿para qué? Como Pedro, ¿verdad? Que Jesús dice: y me tocará subir a Jerusalén y me matarán, y el tercer día Pedro dice: Dios te guarde, Dios te libre, vamos a evitar que subas, y no sé qué broma. Y Jesús le dice: retrocede, Satanás. Jesús estaba consciente que él tenía que cargar su cruz. Y Jesús fue el primero en cargar su cruz. Y le exige a sus discípulos que carguen su cruz. De hecho, le pregunta a los discípulos: ¿y tú eres capaz de beber el mismo cáliz que yo he de beber? Y a todos, y a Pedro: otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y a todos le hace entender que les va a tocar hacer cosas que les van a doler, que van a ir en contra de sus inquietudes, en contra de su comodidad, en contra de lo que les resulta más alegre y más feliz para ellos en el momento, que implica sacrificio. Entonces, si yo estoy siguiendo a Jesús, yo tengo que ser capaz de sacrificarme por Él. Y esa es la radicalidad. Fíjense qué bien, qué bonito de Jesús, que nos habla claro y raspado. Eso es típico de alguien que no es estafador,
Jesús no nos las pintó bonitas, no sé si me explico. Jesús no dijo, nosotros somos los que con los años tratamos de disimularlo. No, hazte cristiano y te ganarás la lotería. Hazte cristiano y se te acabó los problemas. Y báñese con el aceite y pase por el manto y ya usted no tiene problemas. Eso no tiene nada que ver con el seguimiento de Cristo. Uno no sigue a Jesús para que la vida sea más cómoda. Y el que se acerca a Jesús para que su vida sea más cómoda, mire, se va a llevar una sorpresa. Porque cuando uno asume el camino del amor, no hay amor sin sacrificio. Porque amar significa que yo me descentro de mí mismo para enfocarme en el interés del otro y disfrutar del bien que hago a los otros. Eso ya implica hacer sacrificios. Y si usted no pasa por sacrificios y usted no es capaz de sacrificarse y de hacer algo que no le gusta por el bien de otros, mire, usted todavía no ha empezado a amar en la vida. Usted está todavía en las letras iniciales, en las primeras páginas del libro. Avance, que no sabe cuándo le llega la muerte y tiene que rendir cuenta. Bueno, en esa óptica el tema del seguimiento. Y por ahí fíjense qué rudo lo del tema del seguimiento. Un ejemplo muy simpático es la segunda lectura, a Filemón. A Onésimo le pasa lo que le ha pasado a la mayoría de los venezolanos hoy en día, que le tocó migrar de la casa de Filemón porque era el Nicolás de su época. O sea, se sentía atormentado, sin libertad, muy incómodo al lado y por culpa de Filemón. Y Onésimo se fuga, se va, la pinta, así como muchos venezolanos. ¡Guau! Con la mala suerte o buena suerte que le llega a Pablo. Y Pablo lo recibe y tal las cosas y lo trata como hijo, como hermano, y le enseña que es hombre libre y no lo trata como esclavo huido, sino que lo trata con dignidad y le agarra cariño. Y Pablo es Pablo, porque embroma a Onésimo y embroma a Filemón. Y a los dos por el seguimiento de Cristo. A Filemón llega y le dice, pero si Jesús habla del amor y habla de la dignidad de los hijos de Dios, no cabe la esclavitud, por mucho que lo diga la ley y lo permita la ley, no cabe la esclavitud para los cristianos. Y así le dice a Filemón. Y ya con eso da por sentado que Filemón no puede tener esclavo. Y era un buen esclavista porque para que el otro haya huido es porque lo trataba bien mal, ¿o no es así? Y entonces, sabiendo que la había embarrado y que era rudo y que era duro, Pablo le habla y le dice, si eres seguidor de Cristo, no lo puedes tratar como esclavo. Te lo regreso para que lo trates como tu hermano. Y échale pierna. De tenerlo limpiándole los zapatos y besándole los pies y no sé qué broma, a darle la mano, a ayudarlo, a tratarlo de tú a tú, era un reto para Filemón. Y entonces, pero dígame, Onésimo, todos los kilómetros que tuvo que caminar, las aventuras que tuvo que vivir como los migrantes, como para que Pablo le diga, no, vaya y regrésese donde Filemón. Esa segunda lectura se las trae. Se las trae. Y ahí está. Porque Pablo, en nombre del seguimiento de Cristo, a los dos le pide algo que les va a doler y que va a transformar la relación entre ellos. Y eso es el vivo ejemplo, porque lo que pasó entre Filemón y Onésimo debiera pasar en Venezuela. Todos los que se creen más porque son de una parte, porque tienen influencias, porque no sé qué broma, tienen que comprender que los otros son sus hermanos. Y todos los que han tenido que huir, no sé qué, tienen que comprender que esta es su tierra y que aquí están entre sus hermanos. Y tenemos que reencontrarnos como nación, así como retó Pablo, si somos verdaderos cristianos, perdonarnos, querernos, replantear y reempezar de nuevo la historia. Porque si no nos ponemos en una clave de reempezar de nuevo, sino que seguimos cobrando facturas del pasado, como trató de hacer la Quinta República, vamos a seguir en el mismo desastre que venimos, porque la rabia, la revancha y no sé qué broma, lo único que trae es destrucción y ya muestra un botón. Entonces esto que está diciendo Pablo, y lo está diciendo, mira, si eres seguidor de Cristo, olvídate de lo que pueda decir cualquier gente. Tienes que seguir a Jesús. ¿Y Jesús de qué nos habla? Del amor.
Y si el amor te pone en un aprieto, asume ese aprieto por el amor. Y si te sale mal la jugada, asúmelo por el amor. Y Jesús es el mayor testimonio de eso, que lo terminaron matando en su jugada de amor. Y él dijo, así me maten, yo llego a Jerusalén y yo sigo hablando de Jesús y yo sigo diciendo lo que tengo que decir. Y ustedes vean si me matan o no me matan y sé que me van a matar y mátenme si quieren. Pero lo que tengo que hacer, lo hago. Es como un papá, ay, se va a molestar si le digo, si lo reprendo. Déjese tranquilo y dele su trancazo. Pero cuando toca llamar la atención, toca llamar la atención. Ay, se va a poner bravo, me va a dejar de hablar. Bueno, que deje de hablar. Que no va a comer, que no coma. ¿O no es así? Que ay, si me va a mirar feo, no me va a mirar feo y que va a... Bueno, pues, que se la cale. Pero muchas veces nos toca hacer las cosas que no nos gustan y que sabemos que no le van a gustar a los demás. Y hacemos las cosas porque nos gustan o porque nos tocan. Dígame si el doctor, para poder curar cuando uno tiene una infección, le pregunta, ¿te gustaría que te exprimiera ahí? Mire, le vengo a consultar, ¿a usted le gusta que yo le abra aquí el corazón y le abra y le saque y le jorungue? No me gusta. Ah, bueno, muérase. O sea, hay cosas que uno no puede decir si es que me gusta o no me gusta, hay cosas que tocan hacer. Y precisamente Jesús dice, ahí va la clave de la primera lectura, el hombre tiene que vivir en un constante discernimiento. Y bendito el hombre que vive en constante discernimiento. A veces nos quedamos pegados, siempre se ha hecho así. Que deje ese fastidio. Vea qué es lo oportuno hacer. Y cada momento, cada día hay que buscar las luces de lo que Dios me está diciendo y capaz hay que reinventar, porque cada gente, cada situación es nueva. Y si funciona lo que funcionó el año pasado, genial. Pero si no funciona, vamos a hacer otra cosa distinta. Pero yo no puedo hacer nada sin ponerme a hacer discernimiento y siguiéndome por la rutina. Pues yo tengo que tratar de descubrir qué es lo que quiere Jesús de mí en este momento. ¿Qué haría Jesús en este momento? Eso es el discernimiento. Si Jesús estuviera aquí en esta situación que yo estoy haciendo, ¿qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué pensaría? ¿Con quién trabajaría? ¿Qué cosas haría? Entonces hago mi discernimiento. ¿Le haría eso? Yo hago eso. Que el Espíritu de Dios nos haga hombres y mujeres en continuo discernimiento. Hombres y mujeres decididos a seguir a Jesús. Que por seguir a Jesús no le tengamos miedo a los sacrificios, a las dificultades, a enfrentarnos con quien tengamos que enfrentarnos. Y que en esa caridad encontremos nuestra felicidad y podamos hacer realidad, colaborar con Dios para que su reino sea patente en Venezuela y en el mundo entero. Que así sea.